tardes. Lo dijimos en la clase anterior. La novación objetiva es aquella que tiene lugar cuando el cambio se produce en la cosa debida, o cuando se produce en la causa de la obligación. Y será subjetiva cuando cambiemos al acreedor o cambiemos al deudor. El artículo 1631 nos dice que hay innovación por cambio de acreedor cuando el deudor contrae una nueva obligación respecto de un tercero, declarando en consecuencia libre de la obligación primitiva al primer deudor. Aquí se requiere que todos estén de acuerdo. El deudor, porque va a contraer un nuevo vínculo en favor de un nuevo acreedor o tercero. El primer acreedor, porque tiene que dar por libre al deudor. Y el nuevo acreedor, porque nadie puede adquirir más derechos o no puede adquirir derechos contra su voluntad. Esta novación subjetiva por cambio de acreedor no tiene aplicación práctica. ¿Por qué? Porque el mismo objetivo de la novación subjetiva por cambio de acreedor se puede obtener de un modo mucho más simple a través de la cesión del crédito o a través del pago por subrogación, que no requieren de la voluntad del deudor. Por eso entonces que cuando una persona es titular de un crédito de que da cuenta una factura, puede perfectamente vender ese crédito y ahí va a cambiar la persona del acreedor, sin que sea necesaria la intervención del deudor. Es mucho más rápida, mucho más eficiente que recurrir a este mecanismo donde todos tienen que consentir. ¿Por qué? Porque va a bastar en materia de novación subjetiva por cambio de acreedor que alguno de ellos se niegue para que no se verifique esta clase de novación. En cambio, podemos a través de la cesión de créditos o a través del pago por subrogación lograr el mismo objetivo, pero sin tener que recurrir al deudor. Por lo tanto, en esas hipótesis minimizamos la posibilidad de contraargumentación por parte del deudor. Finalmente, está la novación subjetiva por cambio de deudor. 1631, número 3. Sustituyéndose un nuevo deudor al antiguo, que en consecuencia queda libre. Esta novación subjetiva por cambio de deudor sí tiene utilidad práctica. Por ejemplo, nosotros sabemos que las tasas de interés de los préstamos son fluctuantes. Hay momentos en que las tasas están muy bajas, momentos en que las tasas están razonables y otros momentos en los cuales las tasas de interés están muy altas. Entonces, puede ocurrir que una persona haya contratado un crédito, por ejemplo un hipotecario, con una tasa baja. Pensemos menos del 2% anual, o sea, UF más 2% anual. Y resulta que la persona quiera vender su casa. Y quien la va a comprar cotiza un crédito en la banca y la tasa de interés es UF más 4%, que es la tasa de mercado de ese momento. Eso implica entonces que para el comprador el costo del crédito va a ser mucho más alto que el costo del crédito que paga quien le está vendiendo. Entonces, puede que la persona encuentre más útil comprar la casa y que el banco lo acepte como nuevo deudor, liberando al anterior, y él pueda continuar pagando el crédito hipotecario con la tasa de UF más 2%. Entonces, este tercero se hace cargo de la deuda en las mismas condiciones que el deudor primitivo. Entonces, evidentemente que puede ser muy útil, porque si yo obtuve mi crédito hipotecario de 1000 UF a tasa del 2%, yo hoy voy a pedir 500 UF a tasa 4%,
es claro que el dividendo hipotecario me va a salir mucho más alto. Pero en cambio, si yo asumo la obligación primitiva en las mismas condiciones, mi dividendo va a quedar acogido a la tasa del primitivo crédito hipotecario. Entonces, en ese sentido, puede ser interesante para el nuevo deudor hacerse cargo de la deuda, que el banco libera el primitivo, digamos, primitivo deudor, y yo quedar ahora vinculado con el banco, pero en las mismas condiciones. Ahora, para que se perfeccione una innovación subjetiva por cambio de deudor se requiere: 1. El consentimiento del acreedor dejando libre al primitivo deudor, pues se le va a cambiar su deudor por otro, hecho que obviamente no es intrascendente. Y además debe consentir en el nuevo deudor, pues es él quien pasará a quedar obligado. Por lo tanto, aquí el acreedor tiene que, por un lado, liberar al primitivo y aceptar al nuevo. Ahora, si el acreedor no expresa su voluntad de dejar libre al primitivo deudor, se entenderá que el tercero es solamente un diputado por el deudor para hacer el pago, o que dicho tercero se obliga con él solidario subsidiariamente según aparezca deducirse del tenor o espíritu del acto. O sea, cuando el deudor no libera al primitivo, pero sí acepta al nuevo, bueno, este nuevo o es un mandatario del deudor, o este nuevo lo vamos a entender como un codeudor solidario o subsidiario, es decir, un fiador, según aparezca deducirse del tenor o espíritu del acto. Por lo tanto, es claro que para el acreedor esta figura es altamente conveniente, porque por un lado mantiene su vínculo con el primitivo deudor y dos, incorpora a esta relación jurídica a un nuevo deudor. Esto lo reglamenta el artículo 1635 del Código Civil. Ahora, una pregunta. Perdón. Está muy claro que el acreedor tiene que liberar al primitivo y aceptar al nuevo. Eso ya está muy claro. Y ya sabemos qué es lo que ocurre si se produce esa situación. Se produce entonces la novación subjetiva por cambio de deudor. Y también ya tenemos claro por el 1635 qué pasa cuando el acreedor no realiza esta liberación. Pero ahora viene una pregunta. ¿Es necesario que el primitivo o antiguo deudor manifieste también su conformidad con la novación? ¿Qué nos dice la ley? 1631. Esta tercera especie de novación puede efectuarse sin el consentimiento del primer deudor. Ello se explica porque esta forma de novación solo favorece al deudor, pues lo libera de la obligación. Por lo demás, no se ve qué razón tendría él para exigir su consentimiento desde el momento en que el código acepta que se pueda pagar sin la voluntad del deudor. Por lo tanto, aquí no se considera la manifestación de voluntad del deudor. Ahora, ¿qué pasa si el deudor antiguo ahora consiente? Si el deudor antiguo consiente, el segundo pasa a ser llamado delegado del primero. Por lo tanto, de lo que venimos diciendo, pueden darse dos modalidades de novación subjetiva por cambio de deudor. A, que el primitivo deudor lo acepte y que el primitivo deudor no lo acepte. En el primer caso hablamos de delegación y en el segundo hablamos de expromisión. Y tanto la delegación como la expromisión pueden ser o no novatorias dependiendo de que quede o no libre el primitivo deudor. En la delegación, para que haya novación, tiene el acreedor que consentir en dejar libre al primitivo deudor. Si el acreedor no consiente en dejar libre al primitivo deudor, se produce la llamada delegación imperfecta o acumulativa, que no es novatoria. Ahora, en el caso de la expromisión,
para que produzca novación, tiene también el acreedor que consentir en dejar libre al primitivo deudor. Si así no ocurre, se produce la llamada ad promisión o expromisión acumulativa, que no produce novación. Entonces, estimados alumnos, hagan el ejercicio de entender qué es lo que es la delegación, qué es lo que es la expromisión, qué es la adpromisión, qué es la expromisión acumulativa. ¿Por qué? Porque obviamente, si logramos captar estos conceptos, vamos a poder entender la lógica de la novación. Pero se los voy a resumir y se los voy a clarificar con una sola idea. Para que haya novación subjetiva por cambio de deudor, la voluntad del acreedor es indispensable. ¿Por qué? Porque él libera el primitivo y acepta el nuevo. Segunda idea. Si el deudor consiente o si el deudor no si el primitivo deudor consiente en ser liberado o si el primitivo deudor no consiente en ser liberado. De ello va a depender entonces que nosotros estemos frente a una delegación, cuando acepta el primitivo deudor ser liberado, o estaremos frente a una expromisión cuando el primitivo deudor no acepta ser liberado. Y en ambos casos, es decir, en la delegación y en la expromisión, puede haber novación o no haber novación. ¿Cuándo habrá? Cuando el acreedor libere. ¿Cuándo no habrá? Cuando el acreedor no libere. ¿Qué efectos produce la novación por cambio de deudor si el nuevo deudor es insolvente? O sea, el acreedor liberó al primitivo, aceptó al nuevo y resulta que el nuevo, al cabo de un tiempo, me demuestra ser insolvente. Si me demuestra ser insolvente, ¿cuáles son las consecuencias? El acreedor no puede dirigirse en contra del primitivo deudor porque lo liberó, consintió en dejarlo libre. Por lo tanto, no puede dirigir su acción contra el primitivo deudor, porque él mismo lo liberó. Salvo en los siguientes tres casos. A. Que en el contrato de novación el acreedor se haya reservado este derecho. B. Que la insolvencia del nuevo deudor haya sido anterior y pública. Y 3. Que la insolvencia del nuevo deudor, aunque no sea pública, haya sido conocida del deudor primitivo. En todos estos casos, el acreedor podría dirigir su acción de cobranza no solo contra el nuevo deudor, que ya sabemos que es insolvente y lo más probable es que fracase la cobranza, sino que va a poder enderezarla contra el primitivo deudor. Una, porque se combinó autonomía de la voluntad o libertad contractual, y segundo, porque obviamente si estamos frente a un nuevo deudor, insolvente, y esta insolvencia ha sido pública, o si bien no era pública, si era de conocimiento al deudor, de alguna manera se castiga el aprovechamiento del deudor en orden a quedar liberado y dejar al acreedor sujeto a un nuevo deudor de carácter insolvente. Vamos a dejar para la próxima cápsula el estudio de los efectos de la novación para efectos de que podamos circunscribirlos a una sola clase o a una sola sesión y no tener que cortar a este respecto.